Buenas tardes para todos. Les agradezco la participación en el día de hoy y con ello esperando que se encuentren muy bien. En el día de hoy estamos desarrollando el CIPAS número 3, correspondiente a la unidad 3 de desarrollo del curso de química orgánica, que es la tarea número 4 específicamente. Según las indicaciones de esta hora de trabajo, de 5 a 6 para este CIPAS, está en que nos enfoquemos en el ejercicio número 1. Recordemos que esta tercera unidad hace unos pocos días comenzó, exactamente el 1 de noviembre. Entonces, en ese orden que más o menos se le trata de orientar a ustedes para el desarrollo de la actividad, pues digamos que una gran mayoría debería estar realizando el ejercicio número 1, por lo cual, pues ese será nuestro foco de estudio en este CIPAS, ejercicio número 1. Con ello, entonces, voy a empezar haciendo un recorrido por la guía para que recordemos de pronto los que no han visto la guía o lo que ya han visto para que recapitulemos qué nos indica, qué debemos hacer en ese primer ejercicio, cómo hacerlo de la mejor forma posible y con ello entonces nos tomamos el tiempo que sea necesario para resolver las dudas referente a este primer punto. Recordando que una vez nos acerquemos a las 6, más o menos faltando 5 o 10 minutos, estaré haciendo entrega por el chat de los dos enlaces que deben diligenciar para los puntos respectivos que se otorgan por la participación a este tipo de encuentros. Entonces, no siendo más, voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Tengo abierta el formato, el anexo 3 de la unidad 3 de la actividad que está corriendo en este momento, que se llama Grupo Carbonilo y Biomoléculas. La idea es que nos vamos a enfocar en hablar en las generalidades de lo que es el grupo carbonilo y qué son las biomoléculas. Sin embargo, voy a desplazarme en el archivo hasta donde está el ejercicio número 1 y con ello pues empezamos la debida explicación. El ejercicio número 1, muchachos, como en todas las unidades que hemos desarrollado hasta el momento, es decir, la unidad 1 y 2, ustedes habrán notado que el primer ejercicio se trata de un recorrido general por todos los grupos funcionales que se van a estudiar en la unidad. Es decir, el ejercicio número 1 tiende a ser de los más extensos, ¿cierto? Y los que tienen diferentes subtemas. Es decir, siempre el tema de cada unidad va a ser uno, pero por cada tema se desglosan varios subtemas. El ejercicio número 1, es el más extenso porque es el que abarca todos esos subtemas. Entonces, ¿de qué se trata? Pues llenar esta tabla grande, ¿cierto? Que estoy haciendo aquí recorrido, que empieza por hablar qué son los epóxidos, los tioles y los sulfuros. Epóxidos, la presencia del oxígeno al intermedio de dos cadenas hidrocarbonadas que ahorita vamos a ver en detalle. Los tioles y los sulfuros, la característica similar que tienen es la presencia del átomo de azufre. No son los mismos, los tioles y los sulfuros tienen sus respectivas diferencias, pero en términos de características similares es la presencia del átomo de azufre. Con ello después pasamos a la segunda parte, que es el grupo carbonilo. ¿Qué es el grupo carbonilo? Es ese carbono que hace doble enlace con el oxígeno. Siempre que yo en una estructura tengo un átomo de carbono, por lo menos uno, haciendo doble enlace con el oxígeno, eso se conoce como grupo carbonilo. En el grupo carbonilo está presente en más de un grupo funcional. Tenemos los aldehídos, las cetonas, tenemos los ácidos carboxílicos, las amidas, ya ahorita también vamos a hacer un recorrido por ellos, pero en todos está presente ese carbono carbonilo. Todos los grupos funcionales sufren unas reacciones, lo venimos viendo desde la unidad número 1, vamos a hacer un recorrido por ellos,
Y todos pues tienen una forma de nomenclatura que también lo hemos estudiado, entonces esta unidad no será la excepción. Debemos saber entonces por cada uno de los grupos funcionales que estudiemos sus características generales, incluyendo reacciones y nomenclatura. Y ya por último, vamos a esa parte de biomoléculas. Ya se tratan de unos compuestos que son grandes, voluminosos. Se tiende a decir también que son pesados porque la suma de cada uno de los pesos atómicos da un peso molecular elevado. Ya es una molécula por ser grande que tiene varios elementos. Ya no solamente está constituido por carbonos e hidrógenos, sino que ya tenemos elementos presentes como el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo, todos en una misma biomolécula. También porque se les dice biomoléculas, porque son moléculas que están presentes en temas de reacciones vitales, es decir, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, son aquellos compuestos que nosotros, por ejemplo, ingerimos a través de los alimentos y que le sirven al cuerpo para realizar ciertas reacciones que la sumatoria de todas ellas es lo que hace pues, que el organismo esté vivo. Entonces vamos a hacer un recorrido por cada uno de estos y de esta forma vemos su nomenclatura, su estructura, sus reacciones y se acaba el ejercicio número 1. Entonces nos vamos a enfocar, es solo ejercicio número 1. Ya vimos en la guía de qué se trata, es decir, cuál es la actividad que debo hacer y es pues contestar cada una de las preguntas que aquí están estipuladas. Unas son preguntas que usted debe encontrar la respuesta, darla en el espacio que se le está indicando. Otras de clasificación, otras son de tipo de reacciones. Todo un estudio muy general, es decir, de todo el tema que abarca la unidad número 3. Tengo entonces elaborada una presentación para este CIPAS. Entonces lo voy a abrir en este momento. Y recordemos que esta unidad número 3 tiene como objeto de aprendizaje o resultado de aprendizaje que ustedes identifiquen las propiedades, la estructura química, nomenclatura y reactividad del grupo carbonilo y biomoléculas, mediante la asociación teórico-práctico de las reglas de nomenclatura tipo UPAC y conceptos de reacciones químicas de sustitución, eliminación y adición. Esta unidad tiene 4 ejercicios. La flecha roja que he colocado aquí es indicando que esto será nuestro objeto de estudio en este CIPAS que se ha programado el día de hoy, que es caracterización de grupos funcionales. Es decir, identificar las características generales de los grupos funcionales que se estudian en la unidad número 3. Grupo carbonilo y biomoléculas. El grupo carbonilo es ese carbono doble enlace oxígeno que está presente en los grupos funcionales, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas y haluros de ácido. Estos son entonces 6 grupos funcionales, los que acabo de mencionar. Y todos tienen unas características independientes, por eso tienen nombres independientes, pero al mismo tiempo tienen algo en común. Ese algo en común es que los 6 grupos funcionales en su estructura tienen al grupo carbonilo, a un carbono que está haciendo doble enlace con el oxígeno. También en esta unidad vamos a estudiar compuestos con heteroátomos, es decir, compuestos que tienen fuera de carbonos e hidrógenos y oxígenos, que es como el tercer elemento que ya estamos encontrando a menudo, un cuarto elemento o un segundo elemento diferente. Es decir,
todo el curso de química orgánica, ustedes ya se habrán dado cuenta que gira alrededor del carbono y con ello del hidrógeno, ¿cierto? Entonces, cuando empezábamos a hablar de alcanos, alquenos y alquinos. Poco a poco como que hemos ido insertando a un tercer elemento que es el oxígeno. Pues ahora en los compuestos de heteroátomos es que incluyamos, por ejemplo, al azufre, que está presente tanto en los tioles como en los sulfuros, y que insertemos al oxígeno en los epóxidos, pero ya ese oxígeno unido a dos cadenas hidrocarbonadas, es decir, a una organización diferente. ¿Por qué organización diferente? Porque en los epóxidos está el oxígeno haciendo dos simples enlaces con dos cadenas hidrocarbonadas. En el grupo carbonilo está el carbono haciendo doble enlace con el oxígeno. Entonces miren cómo empezamos a encontrar las diferencias. Y por último, las biomoléculas, decíamos ahora, son esas moléculas muy grandes, voluminosas, que ya no solamente tienen un grupo funcional, precisamente ya son tan grandes que tienen la propiedad de que usted puede identificar en ellas más de un grupo funcional, como fue, por ejemplo, el ejercicio que usted hizo en la unidad número 2, la tarea que entregó el 31 de octubre a más tardar, que fue que le dieron una macromolécula, una molécula grande, y usted identificaba varios grupos funcionales. Pues bien, así más o menos funcionan las biomoléculas. Entonces, en una biomolécula, yo puedo identificar lo mismo, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas y haluros de ácido. Todos los que contienen el grupo carbonilo. Empezamos entonces con los sulfuros, tioles y epóxidos. Empezando a explicar estos dos primeros, los tioles y los sulfuros, encontramos el átomo de azufre presente. Sin embargo, los sulfuros son aquellos que tienen el átomo de azufre en la mitad de dos cadenas hidrocarbonadas. Recuerden que R significa radical, ramificación, que no es más que una cadena compuesta por átomos de carbono y hidrógeno. Entonces, cuando usted tiene un átomo de azufre, haciendo dos simples enlaces por cada uno de sus extremos, con dos cadenas iguales o diferentes hidrocarbonadas, usted tiene el grupo funcional denominado sulfuros. Pero si usted tiene el átomo de azufre y solo está haciendo un simple enlace con una cadena hidrocarbonada y por el otro lado el azufre está directamente unido a un hidrógeno, se trata de tiol o también conocido como mercaptanos. Es decir, no es tan así como lo voy a decir, pero es una forma como ustedes lo pueden memorizar. Es el tiol, es como la mitad de un sulfuro, o el sulfuro es el doble de un tiol, ¿cierto? ¿Por qué es la mitad? Porque aquí los tioles solamente tienen una cadena hidrocarbonada, en los sulfuros son dos. Pero como el azufre siempre tiende a hacer dos enlaces, es una valencia de dos, así como ya sabemos de memoria que el carbono tiene una valencia de 4, pues esa segunda valencia que está pendiente del azufre en los tioles la haces con un átomo de hidrógeno. Entonces, una característica más de los tioles es que aparte de que tenemos el átomo de azufre, es que siempre ese átomo de azufre unido a un hidrógeno va a estar en los extremos de una cadena. Bien sea que usted lo mire al inicio o al final, pero siempre va a estar en un extremo. Siempre va a estar el azufre con el hidrógeno en un extremo, mientras que siempre en los sulfuros el azufre está en la mitad. ¿De qué? De dos cadenas. No lo va a encontrar a un extremo. Los epóxidos, por su lado, ya son cadenas hidrocarbonadas, pero unidas por el átomo de oxígeno. Entonces, haga de cuenta que tiene un sulfuro
pero usted ha cambiado el átomo de azufre por un oxígeno. Y como el oxígeno también tiene una valencia de 2, pues entonces se está haciendo dos simples enlaces con dos cadenas hidrocarbonadas y que al mismo tiempo que están haciendo un compuesto cíclico. Por eso los epóxidos o oxiranos son éteres, porque usted ya estudió los éteres. El que recordará me dirá, entonces que esto es igual que un éter, solo que aquí el epóxido tiene la característica además es que forma un compuesto cíclico o lo que también conocemos como un anillo cerrado. En ese orden entonces tenemos que el grupo carbonilo, sí, Jude, adelante. Bueno, creo que tienes problema con el micrófono. Sí, ya. Tengo una duda, profe. ¿Qué diferencia hay entre los epóxidos y los éteres? Lo acabo de decir, hacen cíclicos. Es Mientras decir, que los éteres pueden ser lineales. Los éteres son lineales, los epóxidos son cíclicos. Anillos cíclicos, o acabo de decir, un anillo cerrado. o sea, los diferencio porque un éter no puede ser cíclico y un epóxido sí. Correcto, Ok, profe, muchas gracias. con gusto. Entonces ahorita entramos al grupo carbonilo, que es no por quitarle importancia a los demás grupos funcionales, pero es ese grupo, ese grupo carbonilo que cobra gran relevancia porque aparte de estar presente en una gran mayoría de grupos funcionales, está presente en las biomoléculas. Entonces, ¿qué es el grupo carbonilo? Ojo, el grupo carbonilo como tal no es un grupo funcional. No, es una parte del grupo funcional, por lo tanto se le llama es grupo carbonilo, no función orgánica o grupo funcional carbonilo. Porque es que el grupo carbonilo es solamente esta parte que estoy señalando en cada uno de los compuestos. ¿Cierto? Y mire que todos tienen un nombre diferente, pero tienen la presencia del grupo carbonilo. Es el carbono haciendo doble enlace con el oxígeno. Pero como el carbono es tetravalente y aquí apenas está haciendo uso de 2 valencias de 4 que él debe hacer, entonces ahí radica la diferencia de los demás grupos funcionales o de todos los grupos funcionales que contienen el grupo carbonilo. Y es que las 2 valencias restantes pues la hacen de diferentes formas, de forma tal que hayan diferencias entre ellos. Entonces pasamos a mirar. Los aldehídos tienen el grupo carbonilo, tienen siempre un simple enlace con el hidrógeno y tienen un simple enlace con una cadena hidrocarbonada. En los aldehídos, esta parte de aquí que estoy señalando siempre es constante. Es decir, siempre el carbono que está haciendo doble enlace con el oxígeno, que ya sabemos que se llama grupo carbonilo, aparte en los aldehídos está haciendo un simple enlace con un hidrógeno. Entonces, si esta parte es constante y hasta aquí estamos sumando 3 enlaces y el carbono es tetravalente, el cuarto y último enlace es el que varía entre los aldehídos. ¿Y cómo varía? Pues son diferentes cadenas hidrocarbonadas que puede ser desde un átomo de carbono hasta todos los, o un hidrógeno, o tener otro hidrógeno, tener un átomo de carbono o cadenas de 2, 3, 4, 5 y toda la cadena hidrocarbonada que usted puede imaginar. Los aldehídos tienen la característica entonces de que esta parte que es constante está en los extremos de la cadena. Nunca va a encontrar esta parte de aquí en un aldehído en un carbono intermedio o en un carbono que esté en alguna parte intermedia de la cadena. Siempre lo va a encontrar es en los extremos.
¿De cuántos extremos posibles hay? 2. Por el contrario, las cetonas, ya ahorita paso con los ácidos carboxílicos, es muy parecido al aldehído, solo que he eliminado este hidrógeno y le he incluido otra cadena hidrocarbonada, es decir, otro radical, pero sigue estando presente el grupo carbonilo, solo que, ojo, ya los dos enlaces restantes del grupo carbonilo que está haciendo acá, los tiene libres para hacer dos simples enlaces más con una cadena, con dos cadenas hidrocarbonadas, bien sea iguales o diferentes en términos de longitud de carbonos que la constituyan. ¿Qué podemos decir entonces de las cetonas? Que las cetonas, el carbono carbonilo, sí puede estar ocupando posiciones intermedias de la cadena. Ya usted no lo va a encontrar una cetona en un extremo de cualquiera de los dos posibles, como es en los aldehídos, sino que sí lo va a encontrar es en carbonos que están en el intermedio. ¿Qué es a quien va a encontrar? Al grupo carbonilo, a este carbono doble enlace. Y este ácido carboxílico, podríamos decir que es parecido a los aldehídos también, solo que está esta inserción de otro oxígeno acá donde está el hidrógeno. ¿Cierto? Si usted aquí antecede un oxígeno, o sea que el carbono esté haciendo simple enlace con el oxígeno primero antes que el hidrógeno como está aquí, es un ácido carboxílico, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo que se parecen? Porque les decía ahorita que en los aldehídos el grupo carbonilo siempre va a estar presente en cualquiera de los dos extremos de una cadena hidrocarbonada. Pues bien, a los ácidos carboxílicos les sucede lo mismo. Esta función de acá que estoy señalando, el grupo carbonilo más el OH, siempre para que sea ácido carboxílico va a estar presente en cualquiera de los dos extremos de la cadena. Entonces, el único hasta ahorita de estos tres que hemos estudiado que el grupo carbonilo puede estar presente en el intermedio es el que estoy señalando de la cetona. Las amidas. Ya digamos, hay una total diferencia con respecto a los tres superiores. Tenemos el grupo carbonilo, un radical por este lado, de forma de un enlace simple con el nitrógeno, y ese nitrógeno a su vez hace dos simples enlaces con otras cadenas hidrocarbonadas. Todos estos R son cadenas hidrocarbonadas que pueden ser iguales o diferentes. Pero está presente grupo carbonilo. En los ésteres, tiene usted en este caso el grupo carbonilo. Regálenme un momentico, por favor. Entonces, los ésteres, tengo el grupo carbonilo, tengo una cadena hidrocarbonada, tengo el carbono haciendo un simple enlace con el oxígeno y ese oxígeno a su vez hace un simple enlace con un radical. Es algo muy parecido al ácido carboxílico, ¿cierto? Solamente que ya el oxígeno no hace un simple enlace con el hidrógeno, sino que es sustituido por otra cadena hidrocarbonada. El haluro de ácido, como lo dice su nombre de haluros de halógenos, es estar el el grupo carbonilo presente con un simple enlace con una cadena hidrocarbonada, pero el cuarto y último enlace, o el tercero, como los quiera usted enumerar, es siempre sí o sí con un halógeno. De ahí para que responda al nombre de haluros de ácido.
Y esto de anhídrido, tenemos como más o menos 2 ésteres. Esta parte de aquí, notarán que estoy señalando el éster, es muy parecida al que estoy señalando en estos momentos, ¿cierto? Pero este oxígeno ya no está unido con otro radical, sino que está unido ¿con quién? Con otro grupo carbonilo, que a su vez está unido con otro radical. Entonces, como primer ejercicio que estamos estudiando el día de hoy en este CIPAS, lo más importante, lo que necesitamos que ustedes se les quede en el recuerdo, muchachos y muchachos, es mirar las características generales de cada uno de estos grupos funcionales. A nosotros las reacciones, algo de la nomenclatura se nos puede olvidar, claro, si no lo estamos constantemente practicando. Y eso sucede no solo con la química orgánica, sino con cualquier tema de estudio. Pero esto que acabamos de ver de esta diapositiva es tan vital como, por ejemplo, yo creería que a usted ya no se le va a olvidar qué son los alcanos, que es ese simple enlace carbono-carbono, que los alquenos es doble enlace carbono-carbono y los alquinos es carbono-carbono triple enlace. Entonces, así como ese fue tan sencillo en su momento cuando fue la unidad 1, pues en el momento que vamos avanzando en el periodo, pues debemos incluir otros grupos funcionales que ya tienen sus respectivas características y que ustedes en esa sumatoria de conocimiento es que recuerden las características generales entonces de cada uno de ellos. En ese orden entonces, hagamos una breve descripción por este grupito que acabamos de ver, incluyendo algo de su forma general, que ya lo vimos, incluyéndole un poco de su nomenclatura. Y digo un poco porque ustedes saben que en el ejercicio número 2, que es cuando ustedes construyen los isómeros, pues ustedes también ponen en práctica el tema nuevamente de la nomenclatura. Pero como lo dije al principio, como este es un CIPAS general introductorio, eso es lo que hacemos, un recorrido general por todos los temas de la unidad 3. Aldehídos y cetonas, ya sabemos que tienen el grupo carbonilo presente, ya sabemos la forma como están estipulados un aldehído y una cetona. Las reglas de la nomenclatura se parecen mucho a las nomenclaturas de los grupos funcionales pasando, es decir, hay unas reglas que son constantes, como enumerar la cadena que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono y que contenga el grupo funcional que estamos estudiando. Si usted está estudiando nombrando aldehídos, su cadena principal debe ser la más larga y que contenga al mismo tiempo esta función especial de los aldehídos. Sí, señora. Profe, tengo una pregunta. Es referente a la reactividad. ¿Podemos decir cuál es más reactivo, los aldehídos o las cetonas? Pues primero estamos estudiando lo general, ¿no? Sí, o sea, si le damos un orden como al CIPAS, que es empezar desde lo general a lo específico, vamos a llegar a ese punto, ¿sí? ¿Sí le parece? Ok, profe, listo. Entonces, hablando de lo general, si ya sabemos reconocerlos en esta estructura general, ahora entonces, en las reglas de la nomenclatura, que sería siempre el orden como estamos evaluando cada uno de los grupos funcionales, es que contenga ese grupo funcional de estudio, es decir, que esa cadena principal, la cadena más larga, tenga la función aldehído, si es que estoy estudiando nomenclatura de aldehídos, o tenga la función cetona si se trata de estudiar el grupo funcional cetona. ¿Esto qué indica? Ya entonces no voy a hacer la terminación del nombre del alcano cuando son que su nomenclatura termina en ano, como en alquenos en enos y alquinos en inos, sino que la terminación es en al, de aldehídos. Y de esta forma, si su aldehído tiene ramificaciones, porque puede tener la opción
con el radical que estoy señalando, el único radical que tienen los aldehídos, ya se nombran de forma habitual. ¿Qué es de forma habitual o acostumbrada? Como ustedes lo han venido realizando. Es decir, todo sustituyente o ramificación que esté presente, ustedes lo deben indicar la posición en el que están, es decir, darle el número en que carbono está presente y seguido el nombre de la ramificación. Recordando que si usted tiene más de una ramificación y que no son iguales, pero tiene más de una, entonces se enumeran de orden alfabético. Y la característica para los aldehídos, como se lo dije ahorita en la anterior diapositiva, como esta es la función aldehído que nunca cambia y esto está siempre a los extremos de la cadena, ese será su carbono 1. Siempre, siempre será este por donde usted va a empezar su numeración de la cadena principal o de la cadena más larga. Ese será su número 1. De ahí en adelante, entonces corre la numeración, avanza y con ello entonces se da la posición de las ramificaciones, si las hay, claro está. Entonces, para ejemplos de la cetona, que no estaba contemplada en la diapositiva anterior, ya la terminación del nombre no es termina en ona. Ya no se trata del alcano, sino que usted le agrega la terminación ona y lo mismo. La numeración de la cadena más larga debe contener el grupo carbonilo. Entonces, tengo 3 hexanona. Sé que lo debo comenzar a enumerar de izquierda a derecha porque el grupo carbonilo me da en la posición 3. En cambio, si empiezo de derecha a izquierda, el carbono del carbonilo me daría en el carbono número 4. Entonces, no estaría cumpliendo con una de las principales reglas. Entonces, vemos cómo indico con el número la posición del grupo carbonilo, el prefijo de la cantidad de átomos de carbono que hay presente en la cadena y la terminación ona para que se haga específico para cetonas. Y así igual, 2-metilpentanona, la diferencia con respecto al primero es que ya tenemos un radical y cuando tenemos un radical, la nomenclatura debe empezar por los radicales. Y termina ¿con quién? Con el prefijo de la cantidad de átomos de carbono que hay en la cadena principal y la terminación ona. Entonces, el orden es número del carbono en el que está la ramificación, 4. Nombre de la ramificación, metil. Número del carbono donde está el grupo carbonilo, 2. Prefijo en cantidad de átomos de carbono en la cadena principal, 5. Cetona, terminación, ona. Si por el contrario, usted tiene un anillo cerrado, cíclico, y tiene la función cetona, en ese orden, entonces y tiene una ramificación adicional, cumple la regla del anterior. Empiezo siempre indicando el número en el que está ubicado la ramificación. En este caso 4, porque este se considera el carbono 1. Entonces 1, aquí hay un error. A ver. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, no hay ningún error. 4. 4 metil, ciclo, porque todo esto hace un anillo cerrado. 6, porque 6 son 6 átomos de carbono haciendo el ciclo. Y la terminación ona por este doble enlace de oxígeno, que por aquí es un radical, por acá es otro radical y está constituido por una ramificación. Aquí hemos visto entonces todos los grupos funcionales, incluyendo la forma general, pero solamente hemos hecho énfasis en cuanto a la nomenclatura se refiere de los aldehídos y las cetonas. Lo que nos compete ahorita
es seguir ese recorrido por los demás grupos funcionales, pero incluyéndole algo, digamos, una fuente de conocimiento adicional. Entonces, como aquí ya voy a pasar a otro grupo, entonces hagamos el primer corte trayendo a colación la pregunta del estudiante cuando decía que cuál de los dos grupos funcionales era más reactivo, porque ya voy a pasar a otros. Esa pregunta de cuáles son, si entre los aldehídos y las cetonas, cuáles son más reactivos, pues claramente yo lo puedo encontrar pues hasta en los libros y me dice, y la respuesta sería como sencilla en el decir que son más reactivos los aldehídos que las cetonas. Los aldehídos son más reactivos que las cetonas. ¿Por qué? Porque son buenos agentes reductores. Como son buenos agentes reductores, entre estos dos, si los tuviera que comparar a ellos dos, entonces puedo decir que el aldehído es más reactivo porque tiende más fácil ya a oxidarse. Sin embargo, en la medida de lo posible, voy a desactivar un micrófono que tengo activo, ya, la idea es que no hagamos, o sea, que las preguntas no sean enfocadas a responder la actividad, porque para eso se va a encargar pues cada uno de ustedes en este trabajo individual. Lo que buscamos es el por qué. Es decir, si ustedes encuentran que el aldehído es más reactivo que la cetona, qué bueno sería indagar en detalles, y es que más allá de la respuesta que me digan que son los aldehídos, es por qué, encontrar las justificaciones. ¿Listo? Hasta aldehídos y cetonas, de lo que se ha explicado, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, gracias. No, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, aquí entramos a ácidos carboxílicos y sus derivados. Pero aun cuando cambiamos de grupos funcionales, sigue presente el grupo carbonilo. Dentro de las particularidades de los ácidos carboxílicos es que ya la nomenclatura tiende a cambiar un poco respecto a los anteriores, porque los otros grupos funcionales pues tienen sus reglas, pero su terminación es que es en ano, en eno, en ico, en al para los aldehídos, en ona para las cetonas. ¿Este qué tiene de más? Que su nombre siempre va a iniciar con la palabra ácido. De ahí que se llamen ácidos carboxílicos. Y su terminación siempre va a ser oico. Entonces, mire que tiene dos condiciones la nomenclatura. Ya no es solo la terminación, sino que también tiene una regla de inicio. Pero la regla de inicio es muy sencilla, porque nunca va a cambiar siempre y cuando sea un ácido carboxílico. Ah, ¿que hay varios tipos de ácidos carboxílicos? Claro que sí, pero en su nomenclatura, independiente del ácido que usted esté haciendo referencia, siempre va a comenzar con la palabra ácido y va a terminar en oico. Entonces, en ese orden, tengo que ácido metanoico, donde el prefijo met significa un átomo de carbono, que es este que estamos viendo aquí. El ácido etanoico, donde el prefijo et significa dos átomos de carbono, como está este y este que estoy señalando. Y así sucesivamente. Lo único que va a cambiar, que pueda ser más complejo al ácido carboxílico, es lo mismo que pasa con los demás grupos funcionales, que en la medida que haya más ramificaciones o sustituyentes, pues el nombre se va a hacer más largo. De resto, si hacemos debido cumplimiento de que el nombre empiece en ácido y termine en oico, estoy haciendo referencia y cumplimiento a las reglas de los ácidos carboxílicos. Entonces, miremos un derivado del ácido carboxílico, que es un éster. Ese que veíamos está haciendo un enlace doble carbono-oxígeno, grupo carbonilo, pero a su vez ese carbono está haciendo enlace
con un radical y a su vez está haciendo un simple enlace con otro oxígeno y tiene la opción de otro radical. Me voy a volver aquí un momento para que lo pueda visualizar mejor. Este es el que estoy hablando. El grupo carbonilo hace un simple enlace con una cadena, hace un simple enlace con otro oxígeno y ese oxígeno es el que hace simple enlace con otra cadena. Ojo porque este R no está ligado a este carbono, no, está ligado a este oxígeno en los ésteres, que es lo que estamos tratando. En este caso, entonces, su nomenclatura se hace un poco más sencilla, porque entonces, como decimos aquí, la terminación tiende a que ya no sea enoico como el ácido carboxílico, sino por ato. Entonces, acetato, que es esto acá, de litio, que es este elemento que está aquí, para cloro, ya lo vimos nosotros en las posiciones del benceno, para cloro benzoato de sodio, que es este elemento acá. Si usted no tiene un elemento aquí unido al oxígeno, uno solo, como aquí que es litio, como acá que es sodio, sino que tiene una cadena hidrocarbonada, como lo veíamos ahorita en la estructura general, pues debe dar el nombre de la respectiva cadena. ¿Qué es dar el nombre de la respectiva cadena? Cuente cuántos átomos de carbono tiene esa cadena. De acuerdo a la cantidad, use el prefijo correspondiente. Entonces decimos, su nomenclatura es relativamente sencilla, se inicia por el ácido correspondiente, pero cambiando oico por ato. Y paso a seguir, es decir, de nombrar el sustituyente, el cual puede ser un metal. Eso es lo que estaba ahorita diciéndoles. Aquí pues colocaron este elemento litio o solo sodio, pero ojo, no necesariamente ese enlace simple que hace este oxígeno debe ser con un elemento. Lo más tradicional también es que haga el simple enlace con una cadena hidrocarbonada. Y en las amidas, pues está esta estructura general, carbono, doble enlace oxígeno, grupo carbonilo. Este que está aquí es indicando un R que está haciendo un simple enlace con una cadena hidrocarbonada, pero a su vez ese grupo carbonilo está haciendo un simple enlace con un NH2. Aquí no está expresado tal cual como en esta. Mire que aquí en las amidas, aquí dice NRR. Y recordarán que hace nada vimos NH2, ¿cierto? Aquí dice NH2. Es lo mismo. ¿Cómo así? Es que el nitrógeno puede hacer tres enlaces. Uno que está haciendo aquí con el carbono, otro que está haciendo aquí con un hidrógeno, más otro que está haciendo aquí con otro hidrógeno, ¿cierto? Para que sea NH2. Pero si usted no quiere, o el compuesto que le están dando, no está haciendo simple enlaces con un hidrógeno ni con dos, sino que son con dos cadenas hidrocarbonadas diferentes, ¿se puede? Sí. Lo único es que usted no pase de estos tres enlaces que puede hacer el nitrógeno. Uno siempre va a ser con este grupo carbonilo y los otros dos son libres para que usted los haga desde los elementos más sencillos de la tabla periódica, que son dos átomos de hidrógeno. Entonces miremos un poco de la nomenclatura. Las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos, ya se quita la terminación oico y ahora empezamos a tener la terminación amida. Empiezan siempre con el prefijo de la cadena, de la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena. Por ahí siempre va a empezar, siempre y cuando su amida no tenga una cadena hidrocarbonada sustituida. En este caso, que es una amida simple, es de un solo átomo de carbono, por eso utilizo el prefijo met, metanamida. Etanamida, dos átomos. Aquí mire que ya tengo una cadena
una por aquí y otra por acá, entonces tengo N-metil porque es la primera ramificación que tiene el nitrógeno, pro de 3, amida. ¿De qué se trata de la amida? Aquí tengo dos ramificaciones, dos grupos metil, entonces por eso dice N, N, donde la N significa que la ramificación está unida al nitrógeno, N, N porque son dos, dimetil, but porque aquí 4 átomos de carbono, amida que es toda la función. Y así en la medida que vayan apareciendo ramificaciones como las que estoy señalando, ramificaciones de grupos hidroxilo, ramificaciones de grupo metilo, ya pues siempre debo empezar entonces con el nombre de estas ramificaciones, deben aparecer en orden alfabético y una cosa que de pronto no les había dicho, pero también se mantiene constante, es que notarán que el grupo carbonilo en la amida siempre es el carbono 1. Y ahí en adelante manda como la parada o el orden, la numeración de los demás átomos de carbono. En los ésteres, entonces, tengo esta función orgánica, como la habíamos dicho, de el doble R por aquí y el otro R por acá. Pero entonces, según la IUPAC, nuevamente, pues ya no tenemos la terminación oico, sino la terminación OAT. Metanoato de metilo, met de un carbono, de metilo, este metilo que está acá, etanoato de estos dos, de metilo, este que está aquí, propanoato de estos 3 carbonos de acá, de etilo de estos 2 carbonos que hay aquí, butanoato de los 4 que hay aquí, de metilo de este que está acá. En la medida en que el éster se haga más grande, es porque tiene ramificaciones, digámoslo, esa es la única forma de que el éster o cualquier grupo funcional se haga más extenso, básicamente porque tiene más átomos de carbono y con ello tienden a aparecer más ramificaciones, pero la regla es la misma. Si hay ramificaciones, debo comenzar por nombrar las ramificaciones, el número del carbono en el que está, el nombre de la ramificación, y si es más de uno, orden alfabético deben aparecer. Entonces, aquí empezamos esta segunda y última parte del primer ejercicio, que es hablar de las biomoléculas, esas moléculas que son grandes y por ser grandes ya no son sujetas a que tengan un solo grupo funcional, sino que en una sola, cuando digo es en una biomolécula, usted tenga más de uno. En este ejemplo general que está aquí, esta imagen, vemos que un grupo amino, un grupo carboxilo, es decir, ya van 2 grupos funcionales. Y esta estructura que están aquí, muchachos y niñas, es la estructura básica o general de los aminoácidos. Entonces, dentro de esas biomoléculas, también conocidas a veces como macromoléculas, son los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos y las proteínas. Podrá notar que todas estas que he nombrado son macromoléculas, biomoléculas que están contenidas en la gran mayoría de los alimentos que nosotros consumimos, que hacen parte de nuestra dieta. Entonces, la idea es que reconozcamos las generalidades de estas biomoléculas enfocadas en los grupos funcionales que tiene presentes. Entonces, aquí, en esto de carbohidratos, pues tenemos átomos de carbono, de hidrógeno, pero tienen la particularidad, como pueden ver en esta estructura, que tiene muchos grupos hidroxilo, ¿cierto? Y también esta función que es el éter, ¿verdad? Entonces miren cómo en una sola, porque toda esta está ligada, está unido por este de aquí exactamente,
no solamente tiene un grupo funcional. ¿Qué ocurre en este caso de los aminoácidos, péptidos y proteínas que están los tres juntos? Pues resulta que las proteínas, que son los últimos de acá, son moléculas ya muy grandes que también se suelen conocer como polímeros. La palabra polímeros hace referencia a una estructura muy grande, pero para que algo sea muy grande es porque hay muchas unidades juntas y esas unidades, las pequeñas, las fundamentales, son los aminoácidos. Cuando hay muchos aminoácidos presentes, ellos se unen y forman las proteínas. Pero los aminoácidos se unen por medio de esta imagen que estoy aquí señalando, que son los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos son los que hacen que se unan los aminoácidos y entre más aminoácidos hay unidos, hay más enlaces peptídicos y la proteína es cada vez mayor o más voluminosa. Entonces, las unidades fundamentales de las proteínas, ¿quiénes son? Los aminoácidos, que se unen por medio de enlaces peptídicos hasta formar proteínas. Esto es lo que yo acabo de decir. Un aminoácido, en la primera imagen que vimos, tiene un grupo amino, que es este que estoy señalando, un grupo carboxilo, que es este de acá. Ellos se unen por enlaces peptídicos. Mire que hablamos del orden de 50 y mucho más aminoácidos que se unen para llegar a esas estructuras que nosotros conocemos como proteínas. Entonces, mire estas tres imágenes, específicamente por esta vez, perdón, ya tiene varias formas, tiene hélices, tiene formas lineales, unas son más, las hélices son más prolongadas que otras. Esta es como una vista interna de cada una de las curvas que tiene y es mostrando esa unión de los aminoácidos por los enlaces peptídicos y que entre más aminoácidos haya, ¿qué le ocurre a la proteína? Va teniendo esta forma tan, digámoslo así, distorsionada, tan variada. Entonces, en ese orden, las proteínas se clasifican como estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y los tres tipos de estructura son como los 4 niveles de complejidad que tiene la proteína. La primaria es la más simple, secuencia de aminoácidos lineal. La secundaria empieza a torcerse un poco esa proteína. La terciaria en término medio y la cuaternaria es definitivamente toda esta mezcla donde ya tenemos diferentes formas en un mismo polímero, que es la que yo conozco como proteína. Voy a parar aquí un momentico, pero es porque mientras sigo hablando, les voy a publicar, porque faltan 5 minutos para las 6, pero pues yo voy a seguir explicando, pero mientras les voy a publicar los dos enlaces para que los vayan, por favor, diligenciando. A ver, domingo aquí. Aquí les mando el primero. Aquí va el primero, es la evaluación. Y este segundo, que es la asistencia. Recuerden que para los puntos que se otorgan, los dos deben ser diligenciados. Si mal no estoy, hay una pregunta que es que ¿cómo se llama el CIPAS? Voy a ponerlo aquí, el CIPAS se llama química del carbono. Si se lo preguntan, si no, pues no. Entonces, bueno, mientras usted hace ese ejercicio, yo sigo acá con mi presentación. Entonces, ya vimos ahorita, acabamos de hablar de los aminoácidos, que la unión de ellos genera
las proteínas, que las proteínas tienen esos niveles estructurales de primario, secundario, terciario y cuaternario. Ahora acá en los carbohidratos, ¿qué tienen de particular? Pues sí, ese átomo de carbono e hidrógeno presente que está desde el primer grupo funcional que hemos venido estudiando, sumado a que tiene cantidades suficientes de los grupos hidroxilo, que lo veíamos en la imagen anterior. Los carbohidratos simples contienen el grupo funcional aldehído y otros tienen el grupo cetona. Por eso hay los carbohidratos también se clasifican como aldosas y cetosas. Aldosas si está presente en él el grupo aldehído. Sí, pues lo único es que conserven el enlace, ¿no? Lo guardes para Maribel que me está preguntando. Entonces las aldosas son aquellos carbohidratos donde la función aldehído está presente y los carbohidratos de tipo cetosas es porque el grupo cetona está ahí presente. Entonces, en estas imágenes de aquí, estas que estoy señalando, estas 4 están lineales, pues esta parte superior, que donde dice CHO, es la función, por ejemplo, aldehído a la que hace referencia. Estas 4 que están acá arriba, este es igual a esta, este es igual a esta, este es igual a esta y este es igual a esta. ¿Por qué cambian? Porque estas formas superiores son las versiones más estables de estos carbohidratos. Ustedes recordarán cuando nosotros vimos la unidad 1, que veíamos el ciclohexano, esa conformación silla y bote, que decíamos que la silla era más estable que la bote, pues mire, aquí viene otra vez esta colación para que note usted cómo hacemos uso de todos los conceptos a lo largo de cada una de las unidades por las que vamos pasando. Y en el tema de los lípidos, son un conjunto de moléculas orgánicas, es decir, tenemos el átomo de carbono presente, están constituidas, sí, mayoritariamente por carbonos e hidrógenos, en una menor proporción tenemos el oxígeno presente. Mire que tenemos el oxígeno presente de 3 formas, hasta de 3 formas, hidroxilo, grupo carbonilo y forma así de ácido carboxílico. Se clasifican en grasas y aceites. Ellos son insolubles en agua y hacen parte de la membrana celular. Esto de la membrana celular es como un argumento más de por qué se consideran biomoléculas. Y los lípidos, ya dentro de las características químicas que tienen, es que su polaridad es de tipo apolar o no polar. Y esta característica química de los lípidos es la que hace que los lípidos no sean solubles en agua. El agua es polar. Los lípidos son apolares. Como no tienen la misma polaridad, por ello no tienen solubilidad entre ellos. Eso no quiere decir que los lípidos, por no ser solubles en agua, no sean solubles en otras sustancias. Sí lo son, pero tienen que ser en sustancias que tengan la misma polaridad. Entonces, por ejemplo, el benceno, del que tanto hemos hablado, el cloroformo, el tolueno, son moléculas apolares, se disuelven entonces en los lípidos. Listo, muchachos. Ese era el recorrido del día de hoy. Este es el enlace de grabación que les voy a hacer llegar. Este era el sentido de que nos reuniéramos el día de hoy en esta hora de trabajo, de que llenen esa asistencia para la respectiva pues, puntuación que hay, de que se aclarara ese primer encuentro con la guía, porque sabemos que aún la actividad está muy temprana, está todavía recién salidita, pues apenas fue el 1 de noviembre. Entonces la idea es que ustedes con esto, al menos este fin de semana, puedan arrancar con una mejor visión y llegar hasta un excelente resultado por cada unidad. ¿Tienen alguna duda o inquietud, muchachos? Voy a dejar de compartir en este momento, pero los escucho.
Por mí está todo claro, profe. Vale, me alegra, con mucho gusto. Bueno, si no es nada más, entonces, por favor, pues ya tienen los dos enlaces, el de la asistencia y el de la evaluación. Por favor, lo diligencia y hasta una próxima oportunidad. Entonces, que los vuelva a convocar. Que tengan feliz Muchas resto de gracias, día. profe. Con mucho gusto. Que Gracias, estén profe. bien. Entonces, ya les mando el enlace de grabación. Se cuidan. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, gracias a ustedes.